Bueno, pues efectivamente somos vendedores del valor del congelado. Yo creo que por ahí hoy podéis sacar un par de pinceladas de algo que podáis llevar a nivel constructivo a vuestras casas, ¿vale? A vuestras empresas. Y a partir de ahí, pues seguir un poco apoyando el sector, seguir apoyando las campañas del Cian congelado. Este año en el Frozen Food Market tenemos una mención especial que ya habilitamos el año pasado, aquellas empresas que desarrollen la mejor campaña del Cian congelado, así que a partir de ahí, abiertas ideas. La asociación unimos a fabricantes y distribuidores y bueno, pues aquellos que no nos conocen, estamos aquí para informaros y para cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Hoy, para no más, para no perder tiempo, está con nosotros Óscar, ¿vale? Ayer ya lo presentamos un poco en la distancia. Nos va a hablar del marketing de influencer, de esa forma de comunicar que ellos tienen, cómo llegan al consumidor final y cómo lo podemos llevar también a ese B2B, ¿no? A esa relación fabricante-distribuidor. Y no solo eso, sino cómo luego lo podemos transmitir al distribuidor restaurante, ¿vale? No se nos olvide, al final unimos a fabricantes y distribuidores, pero tenemos que apoyar a ese distribuidor con acciones como la de los vehículos para intentar hacer fuerza y que bueno, que subamos la capacidad de carga. Oye, pues ese distribuidor que llega al consumidor final y que llega también a la hostelería, vamos a difundirle el valor de congelado. Sin más, hola Óscar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Si no, tenemos una buena voz. Sí, bueno, primero de todo, sí, al congelar. ¿Vale? Fuerte, fuerte, venga, empezamos una, dos y tres. Sí al congelado. Fenomenal. Pues nada, ponemos mi presentación. Hombre, un aplauso, claro que sí. De hecho... Vale, perfecto. A ver... Perfecto, ya está. Hay que apuntar ahí. Apuntamos. De hecho, ayer cuando hablé con mi mujer, me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, mira, tenemos un problema. Tenemos un frigorífico demasiado grande y poco congelado. ¿Sabes? O sea que esto hay que cambiarlo. Dice, ¿qué te está pasando? Bueno, pues que estoy en Zamora y que estamos con el sí al congelado y me está quedando muy claro cuáles son las propiedades y las ventajas, cosa que es difícil a veces a nivel de consumidor que te llegue toda esta información, ¿no? Que por eso es de mucho valor todo lo que está haciendo la asociación de Frozen y estoy muy contento no solo por conocer algo que no conocía, sino estoy muy contento porque yo formo parte de un portal que se llama Influencer Marketing 365 y este portal lo que tenemos es un área de asociados y esta área de asociados precisamente compartimos los mismos valores, que es cooperar, transparencia, proactividad entre los miembros, que muchas veces algunos de ellos podríamos ser competidores, pero en muchas otras ocasiones podemos ser cooperadores, ¿no? Y que al final, si todos estamos para una misma causa y un mismo propósito, todos ganamos. Y en este caso, pues, como os digo, yo formo parte de Influencer Marketing 365, un portal que promovemos las buenas prácticas de la industria del influencer marketing y uno de los proyectos más importantes que tenemos son las Influencer Marketing Week, que son los eventos presenciales, porque los eventos presenciales es donde realmente acortamos distancias, se generan sinergias. El online es fantástico. Pero donde realmente hacemos las conexiones y no podemos perder nunca es en la presencialidad. Estamos haciendo eventos por todo el mundo. Este año estamos en 8 países, hemos ido a México, hemos ido a Estados Unidos, hemos ido a China, hemos ido a Perú, hemos ido a ¿dónde más? A Santiago de Chile, vamos a ir a Colombia, a final de mes estaremos en Dubái, porque entendemos que el sector también es global. Tenemos que conectar a la industria de forma local para luego conectarlos de forma global. Este es nuestro objetivo, por eso estoy muy contento de estar aquí, porque cuando he escuchado al presidente y os ha animado, ¿no?, a nivel de valores, pues realmente estamos muy alineados en esta línea. ¿Qué más tenemos? Tenemos una academia, como no puede ser de otra manera, online, para fomentar esas buenas prácticas, para profesionalizar la industria
tenemos la área de asociados, que hacemos comisiones, todo como si fuera una asociación al uso. Bien, y llega la pregunta, ¿pero realmente podemos aprender algo de los influencers? Porque yo estoy seguro que más de uno dirá, esto de los influencers me suena a un baile chino, no sé qué, likes y poca cosa más. ¿Qué hay detrás? Está, ¿vale? El que me interesa, ¿no? Me parece interesante, me parece muy, muy interesante. Qué bien. Marisa. ¿Cómo? Marion. Rozando al larguero. Si hacemos el bar ahí se podría aceptar perfectamente, ¿eh? Los medios. Bueno, hay muchos medios, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Javier. Despertar el interés, ¿no? Están saliendo cosas que yo creo que están todas muy, muy vinculadas. Marta. Me encanta porque ya ni me dicen, o sea, ya pasáis de mí completamente, ¿sabes? Diciendo, bueno, sabemos que no va a acertar, ¿sabes? Pero bueno, ¿eh? Mira, te están dando aquí un chivasazo. Esto todo, ¿ves? Todo funciona, ¿eh? La colaboración. ¿Lo ve, presidente? La colaboración está funcionando en la cuarta fila, ¿eh? A partir de ahí no sé. Fidelidad. Oh, es complicado, ¿eh? Eso se lo pido a mi mujer y no lo sé, ¿eh? Es complicado. Hoy tenemos un... Sí. Presidente, vamos, me quito ya la camisa, ¿no? Presupuesto, ajustar ahí. ¿Qué técnica utiliza? ¿Qué presupuesto? Bien. Claro. Vamos a estar utilizando un presupuesto en un medio que realmente nos está aportando el tema. Claro. Maximizar ese presupuesto al máximo. ¿Cómo maximizamos ese presupuesto? Es que son muchos retos, que se lo digan la salud, que ayer hablamos un rato y madre mía, el reto que tienen aquí. Vamos a ver, hay uno que está ahí muy llamativo, que es la atención de nuestra audiencia. Cómo, ya no os digo ni impactar, cómo tenemos la atención, porque tú a veces le puedes impactar, pero te está cocinando, con el pie te está escribiendo un email, al otro le está diciendo la Alexa, ¿sabes? Estamos en una época de multitarea. Está normalizado que podemos hacer de todo y no pasa nada, y si no lo haces es que parece de que no sirves. Y además de estos nuevos hábitos de consumo, nos encontramos en un panorama, bueno, esto no se ve ni el tato, ¿no? Pero bueno, nos podéis imaginar, nos encontramos en un panorama a nivel de grandes medios de comunicación súper fragmentado. Antes, no mucho antes, teníamos sota, caballo, rey. Realmente cuando hacíamos los planes de comunicación era tanto tele, tanto medios de prensa escrita, tanto radio, sota, caballo, rey. Teníamos, con los dedos de la mano, podíamos contar los medios de comunicación al cual contamos. Pero la realidad de hoy en día es que se ha invertido totalmente esta pirámide y podemos decir que cada persona puede ser un medio de comunicación. Cada persona es un medio de comunicación, utilizando plataformas, pero cada persona es un medio de comunicación. Esto, presidente, nos dificulta mucho ahora. Nos dificulta mucho el mix de canales, ¿no? Este es el contexto actual. Por lo tanto, necesitamos una fórmula para que el presidente tenga claro que el presupuesto y el presupuesto que ustedes, Marion, que también sabe, lo sé que lo llevas, y Íñigo, sé que también controlas bastante este tema, y el Óscar, por supuesto, ¿vale? Sea lo más eficaz posible. Y necesitamos esa fórmula. Y fijaos que antes de ir a X más Y, dos valores que tenemos que descubrir, la Z lo eleva, pero me gustaría inspirar hoy de que antes de elevar lo que sea con quien sea, necesitamos tener una base. Y esa base es la que nos falta muchísimo a nivel de marcas y es lo que estamos viendo. Nos falta muchísimo esta base, ¿vale? Bien, Simon Sinek, no sé si conocéis su teoría del Gold Cycle, del círculo dorado a nivel de comunicación. Alberto, por supuesto, me levanta las dos manos, lo sabía, ¿sabes? ¿Quién más? ¿Martín? Sí.
Es claro, cuando digo esto y no es un hombre, todo el mundo aprovecha para mirar hacia abajo. Es la excusa perfecta. Bueno, Simon Sinek, que nació en Wimbledon, en principio era alguien de marketing, con éxito, ¿no? Con éxito, pero se encontraba vacío, se encontraba de que realmente se levantaba cada día y no sabía el porqué, ¿no? No le encontraba una motivación, parecía que tenía éxito y eso no entendía. Parece que tengo éxito, tengo clientes, genero pasta, pero no me siento con motivación. Y esa poca motivación le llegó realmente a ir perdiendo clientes y a llegar a un punto muy crítico. Y es cuando se puso a estudiar e investigar qué hacen líderes para realmente cautivar a las audiencias, ¿no? ¿Qué hacen, no? Estudió a Luther King, Stephen Jobs, gente muy diversa. Los hermanos Wright, que inventaron el tema del avión, y al final descubrió de que todos ellos comienzan con un propósito. Todos ellos, a nivel de comunicación, explican el propósito, explican el porqué. Su conferencia, que es como... Su conferencia, que es, no sé cómo se llama, bueno, Golden Cycle, la podéis buscar, es una de las conferencias con más visualizaciones en TED, en las charlas TED Talks, pues tiene más de 60 millones de visualizaciones y os recomiendo que lo podáis ver esos 15 minutos donde explica que la comunicación debe ser de dentro hacia fuera y no de fuera hacia adentro. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de marcas comienzan a explicar las propiedades, presidente, de sus productos. Pues mira, este producto pues tiene pues estas particularidades, estos atributos, esto es así de bueno, tal. Esto no llega. Ya sabéis que al final todos respondemos a estímulos mucho más emocionales que racionales en la toma de decisiones. Por lo tanto, si tú estás queriendo hacer una fórmula tan empírica, pues esto no llega a conectar. Pero si somos capaces de hacer una comunicación de dentro hacia afuera y decir el por qué, cuál es la causa, cuál es el origen de esto, luego explicas el cómo lo estás haciendo, y luego explicas el qué, que el qué es el producto. Una comunicación de dentro hacia afuera es lo que está haciendo que gente destaque por encima de otros a nivel de su mensaje, como Martin Luther King, como Stephen Jobs, como los hermanos Wright, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él escribió el libro Todo empieza por el porqué, que es un libro que realmente os lo recomiendo, yo lo tengo. Me gustaría haberlo traído, pero bueno, se me olvidó. Ya habéis visto que las técnicas de mnemotecnia no son lo mío. Me gustaría traer varios de los libros que de alguna forma hablamos y os recomiendo muchísimo pues que este libro porque explica claramente cómo tenemos que empezar por el porqué. Y todo esto que nos lleva, ladies and gentlemen, ¿no? El porqué, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la creencia? ¿Vale? Porque cualquier marca debe tener un propósito que luego se tiene que sustentar con un modelo de negocio. Eso es así, ¿eh? Eso es así porque no vamos a ser tan poéticos. O sea, tiene que haber un modelo de negocio, obviamente, pero se tiene que sustentar, ¿vale? Tiene que haber un propósito. El how, cómo lo hacemos, procesos, valores, que le podamos añadir, y el qué es el producto. Y la comunicación normalmente lo hacemos al revés. El producto, el cómo lo hacemos y qué somos. Ya en el por qué ya ni llegamos, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante. Dicho esto, con esta introducción que he hecho, ya podríamos definir cuál es la X, ya podemos despejar cuál es la X, ¿vale? Con esta introducción. Es un concepto, bueno, que ya está bastante usado a nivel de marketing, ¿vale? Pero que, bueno, lo podemos traducir en castellano, no pasa nada, pero ¿cuál creéis que es este concepto que podría despejar este primer valor, la X? ¿Cuál creéis, con lo que os he explicado, de que tenemos que empezar por un porqué, que tenemos que luego continuar con el cómo y luego seguir con el qué? ¿Cuál creéis que debe ser esta X? ¿Cuál es el valor que podemos despejar? ¿Qué tal? ¿Aquí también salgo en la cámara? Vale. ¿Qué decís? Os habéis quedado frozen, ¿eh? Madre mía, cómo cumplen con todos los valores, ¿eh? Presidente, los tenéis aquí, los tenéis...
No, ¿sabes? Pues bueno, vamos a ver. A ver. Propósito, ¿no? O sea, pensar que el por qué es el propósito, ¿no? El por qué es el propósito. Y a esto le vamos a dar un lazo, vamos a decirlo así, y lo vamos a llamar storytelling, ¿vale? Lo vamos a llamar storytelling, que lo vamos a llamar historia, una historia, ¿vale? Lo que pasa es que cuando decimos historia, parece que nos estamos refiriendo pues a la asignatura de la historia, ¿no? Pero es contar historias, es contar, dile un cuento. No hay nada más ancestral que los cuentos, no hay nada más antiguo y que tenemos que como personas, como la especie en la cual somos, pues al final retenemos mucho más una historia, retenemos mucho más un cuento que no cualquier otro concepto o cualquier otro dato, ¿no? ¿Qué les explicamos a los niños? Cuentos. Pues tenemos que explicar un cuento, tenemos que explicar una historia. Y esa historia tiene que ser bonita. ¿Y cómo se empieza? Por el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el porqué? Y luego le pones el cómo, y luego le pones el qué. Pero, ¿cuál es la historia de Frozen? ¿Cuál es la historia de Asolín? Hostia, macho. Ya estoy, cuidado, Cuidado que estoy progresando, ¿no? ¿Cuál es la historia? O sea, esto lo tenemos, lo tenemos claro, lo tenéis ahí marcado a fuego. Hay que tener una historia, porque es que realmente la historia la hay, la tenemos, seguro que hay, la historia la hay, pero hay que saberla explicarla y estructurada, ¿vale? Ya vamos viendo paralelismos de lo que sí hacen los influencers o creadores de contenido. Ya lo estamos viendo un poco ahí, esos paralelismos. Storytelling. Bien. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Qué es casi más importante que una historia? Perdona, ¿cómo te llamabas de comunicación? No, claro, vale. No, pero no es para mí de esto de mnemotecnia. Laura, ostras, tú, ¿sabes qué fallo? ¿Sabes? ¿Qué es más importante que una historia? Muy bien, ¿usted está levantando el brazo o se está rascando la cabeza? Se está rascando la cabeza un momento, vale, pero tenía que aprovechar el momento, ¿sabes? Esto es así. Sí. Diego Luis. Vale, Diego Luis. ¿Qué es más importante casi que la historia? ¿Te quedaste? No, en blanco no lo puedes decir. Me quedé Frozen. Claro, o sea, aquí tenemos que jugar con cada uno con como las cuentas. Vale, no vamos a entrar en detalles con los presupuestos y las cuentas. Ay, mira, un poco de agua, por favor. Sí, gracias, Lo estaba pidiendo, gracias. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que es más importante casi que la historia? Uno mismo, qué interesante, ¿no? Perfecto. No estaba preparado, No estaba preparado, ¿vale? ¿Alguien tiene algo más que uno mismo lo que más se acerca, Ladies and gentlemen. ¿Cómo lo percibes? Venga, vamos, ¿qué más? Comunicación, claro. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo comunicación? ¿Y quién está detrás de la comunicación y que hace que le perciba? ¡La persona! La persona. Por lo tanto, estamos hablando de el narrador. Estamos hablando de el narrador. ¿Por qué? No sé si os ha pasado. Yo tengo un amigo que explica un chiste que si lo explica él o lo explico yo, no tiene nada que ver. Mi amigo explica el mismo chiste y te tienes que reír sí o sí. O sea, explica un chiste Joaquín, es jugador del Betis. No sé aquí si Betis Sevilla, pero que no, Alberto. Y te tienes que reír. Y el chiste a lo mejor es malo. Pero te ríes de cómo lo explica la comunicación y cómo uno lo percibe, ¿no? Entonces, es muy importante el narrador. Y aquí abro un melón. ¿Cuál es el melón? El melón es cuántos CEOs son capaces de ser narrador de su propia empresa y además que lo expongan de forma pública. O sea, abro melón de decir, no tiene por qué ser el CEO ni mucho menos, ¿vale? Pero si hay un CEO que puede explicar la historia en primera persona de su empresa, pues, y tienes esas cualidades, si no tienes skills, pues es igual que seas el CEO, pero más vale que lo tengamos en el congelado
y ya está, ¿no? Pero si tienes esas habilidades y entiendes qué importante, ¿no?, es explicar, pero no solo para tus clientes. ¿Cuántas empresas a partir de 100 trabajadores ya no llega la cultura de empresa? No llega, no se transmite la cultura de empresa. Y la cultura de empresa es el porqué. No llega, ¿no? O sea, no hay un paso adelante del CEO o del equipo directivo para trasladar esa cultura de empresa. Entonces, hay casos excepcionales, ¿vale? Y ojo, os digo que es una fórmula y como veréis, cada uno tiene que aplicar esa fórmula en función de los ingredientes que tiene para poderla aplicar. No significa seguir a rajatabla, significa qué es lo que yo tengo para poder aplicar. Tenemos a Rafael Juan, José Elías, Elon Musk, ¿no? ¿Los conocéis? Todos ellos, ¿no? De Viking Foods, bueno, José Elías también ahora, La Sirena, ¿no? ¿La Sirena está asociado? Bueno, hablamos con José. No. Dime. Hay que creer. Y si no, no entras en la familia. Sí. Bueno, vamos a, o sea, José en ese sentido, o sea, nosotros, bueno, luego hablaremos un poquito, ¿eh? Venga. ¿Tú crees que realmente para ser igual de que Siempre. Ahora lo veremos. Vale, pues tú no lo ves ahí. Ahora lo veremos. Ya tú me has querido responder. No, es que... A ver, presidente, parece que Alberto te haya pasado la presentación. Bueno. Un fuerte aplauso para el presidente, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Avísame en qué hora. Al color. Vale. Pues lo vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir desgranando todo, pero vamos con la base y luego es verdad que luego hay unas variables que hay que tener en cuenta. O sea, si somos capaces de que el propio CEO sea el narrador, ¡ostras!, tenemos mucho ganado, muchísimo ganado, que sea el narrador de nuestra historia de empresa. No quiero ni que se convierta en influencer, estamos hablando de, tengo una historia como marca y tengo el narrador, ¿vale? Pero si no tenemos el CEO, hay que buscar un narrador propio. Estamos en la base de la fórmula. Una historia propia tiene que estar explicada por alguien de nuestro entorno. Entonces, a partir de ahí, o es alguien del equipo, cuanto más cercano, mucho mejor, o es alguien externo que se convertiría en un embajador de marca, por lo tanto es una relación mucho más a largo plazo, pero tenemos que encontrar ese narrador de nuestra marca. Y por lo tanto, claro, normalmente al CEO no se le despide, por lo tanto tiene que ser alguien que nos dure en el tiempo, que sea sostenible, ¿no? De hecho, nosotros en uno de nuestros eventos en España, pues pudimos traer a José, ¿no? Porque nos interesaba mucho cómo un perfil como él se exponía en las redes sociales. No, de un multimillonario. Sí, pero sí, totalmente, pero te quiero decir... Me encanta ese comentario y, por ejemplo, si ves el mundo de divino, ¿Sí? y te sientas con Jaimoro, o una jamocada que va a besarse, toda esta gente, ¿por qué son grandes? No es porque tengan una boda desde hace 100 años. Son gente que han mostrado sus poderes de los años 80 piares y ellos no te das cuenta que es la strike. ¿Por qué venden 6 millones de botellas? ¿Por qué venden tal? Y es gente como nosotros, y gente todo tocando la guitarra para vender vino. La pesco funciona así. Entonces ellos saben transmitir muy bien esa historia y sobre todo, yo lo de crear de las bodas, porque continuamente en redes sociales estás viendo cómo tienes tu cocedera antigua, la explotan, etc. Y todos tienen las líneas literarias, aunque sea mentira, pero transmiten esa historia. No tiene que ser necesariamente multimillonario ni bueno de la empresa, etc. Ellos piden
una filosofía de empresa y de transmisión de esa historia bastante importante. Cuando tú accedes a este tipo de oportunidades, lo que tienes es la oportunidad de contar tu historia, sea o no sea tuya. Esa es la ventaja. Vale, estamos muy alineados de que hay una historia y tenemos un narrador que es coherente con esa historia, ¿no? O sea, que estamos ahí. Fijaos que lo que os digo es, no hace falta que sea el CEO. Yo ahora os voy a explicar el caso en contexto de un multimillonario, que los multimillonarios, ya por el hecho de seguridad, no se exponen en redes sociales. Que no les interesa que vean dónde va, dónde vengo, por un tema de seguridad. Cuando tú sales a la lista Forbes, cuando nos pasó Javier, ¿te acuerdas cuando salimos el mismo año a la lista Forbes? Bueno, tú delante, por unos cuantos, pues al final, ¿qué dices? ¿No? O sea, es un poco, no es lo más normal. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de este caso? Que, por cierto, luego, después del evento, me dijo, en plan multimillonario, oye, si quieres te llevo a Barcelona en mi avioneta. Bueno, él me dijo mi jet, que luego vi que era una avioneta, ¿eh? Vamos a decir las cosas, que todo es... Y, hombre, José, pues yo, por supuesto, ¿no? Si me llevas... Y dices, que salgo a las 8 de la noche, justo la hora que me va a mí. Perfecto, pero salgo del aeropuerto, no sé, un aeropuerto privado que tiene. Mira, justo tengo el hotel ahí mismo, José, vamos ahí. Y cuando vi que José era el piloto, yo digo, no vamos bien. Yo, José, ¿pero vas a pilotar tú? Yo, sí, yo puedo pilotar. Y el copiloto al lado, ¿eh? El piloto, perdón, hacía de copiloto. Pues hizo un despegue, Alberto, que aquello parecía el Dragon Khan. Para arriba, para abajo, ¿sabes? El piloto decía, mantén la altura, no sé qué. Yo digo, de esta no nos libramos por meterme con el multimillonario, ¿no? Pues nos metimos en el avión y tal. Pero ¿qué es lo que dice José en ese sentido? Solo quiero exponer este ejemplo. Es decir, nosotros cuando cogimos La Sirena vi que publicábamos algo de La Sirena en la cuenta de La Sirena y tenía X impacto, ¿vale? Pero cuando me fui con los creadores de contenido, tengo un plan y grabamos un vídeo de cómo nos vamos a buscar los salmones y por qué compramos esos salmones y explica la historia de los salmones, cómo empezó el criadero de salmón y cómo es uno de los mayores productores, ese vídeo multiplicó por 10 o 20 veces más lo que publicaba el contenido de La Sirena. Y es cuando él dice que descubrió el potencial de las redes sociales, ¿vale? De decir, si yo explico la historia, lo explico mi propia persona, veo que esto gusta a la gente, ¿vale? Y es cuando se dio gran cuenta, o sea, y de hecho ha empezado a hacer mucho contenido de ese tipo, tiene su propio podcast y demás. Es un caso extraño de multimillonario. Sí. Vale, pues en esta base hay que tener un narrador. Y María Luisa lo ha explicado perfectamente, esa coherencia que tiene que haber entre la historia y el narrador. Puede ser CEO, no puede ser CEO, tiene que ser una persona cercana, tiene que estar muy vinculada a la marca y esto de verdad que lo tenemos que tener sí o sí. ¿Esto lo tenemos en las marcas de Frozen, Alberto? Bueno, pero ahora tú eres influencer desde hace 3 días, ¿no? ¿Ya? Claro que sí. Claro que sí. Tú tienes que ser el primer embajador de tu propia marca y el primer influencer. Ladies and gentlemen, Alberto, no, aquí te congelo. No. Pues esto hay que tenerlo. El storytelling y el narrador. Y luego esto lo elevamos. Lo elevamos significa, tengo una base y cómo hacemos de que esto aumente. Perfecto, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Marta eras? No. Lina, ¿no? Nina, es que no estabas en la lista. Vale. ¿Y cómo lo elevamos? ¿Quién sería quien podemos elevar? ¿Quién nos ayuda a que el mensaje pues llegue y tenga más alcance? La audiencia, el público, no, llegamos a ellos, pero ¿cómo nos ayuda a llegar a ellos? Las redes, canales, comunicación, ¿ok? En esta fórmula
hablando de barriendo para casa, pues lo vamos a aplicar más a nuestro concepto. Lo elevamos, se podría hacer un mix de canales, pero hoy vamos a hablar sobre todo de, y aquí va a ver curioso, el boca a boca. Fíjate que me quedo con el boca a boca porque según la Real Academia Española es la primera versión y más aceptada, aunque también están aceptando como variante el boca a oreja, que es una derivada del catalán, que yo soy catalán, del boca a orella, ¿vale? Pero fijaos qué importante esto, que no he puesto influencer, he puesto el boca a boca, que es el principio. No hay nada, de nuevo, más ancestral, más antiguo y a la vez más poderoso que las recomendaciones. Una recomendación real. Y lo ha dicho también el presidente. No hace falta ser un influencer para que desde aquí podáis generar este boca a boca a vuestro entorno. Y en vuestro entorno sois los mejores influencers que puede haber. ¿Por qué? Porque tenéis capacidad de incidir en la toma de decisiones de tu entorno. Unos más que otros, ¿no? Pero es así. El boca a boca. Pero fijaos una cosa, si yo no tengo storytelling ni el narrador, estáis a la merced del boca a boca y de la línea editorial del boca a boca de cada persona o cada... Se necesita tener solidez, se necesita tener una base, se necesita tener ese fundamento que no tenemos normalmente como marca y eso no lo podemos externalizar, esto lo tenemos que trabajar nosotros. Bien, diferentes tipos de boca a boca. Es que hay muchísimas clases hoy en día, por eso es importante tener una forma y luego aplicar. Tenemos un celebrity. ¿Qué es un celebrity? Pues un celebrity es aquella persona que destaca en su profesión, ya sea artística, profesional, deportista, destaca en su profesión y a partir de destacar en su profesión accede a más media, accede a muchísima audiencia porque sale en todos los medios de comunicación, ¿vale? ¿Cuál es un líder de opinión? Pues lo que hemos comentado, ¿no, María Luisa? Un líder de opinión es aquel que se ha forjado, María Luisa. ¿Ana? Sabía que era un nombre compuesto perfectamente, ¿eh? ¿Vale? O sea que no estoy tan equivocado. Pues es alguien que se ha forjado en una temática en concreta durante el tiempo, durante los años y por lo tanto se ha creado un status quo de líder de opinión, ¿vale? ¿Cuál es el influencer social? El influencer social es aquel que a base de crear contenido en las redes sociales con mucha constancia, ha sido capaz de fidelizar a una audiencia y que además es capaz de incidir en la toma de decisiones de su audiencia. O sea, hay que entender la naturaleza del boca a boca, porque en función de su naturaleza, los resultados o el compromiso con su audiencia es muy diferente, ¿vale? Luego tenemos la influencer IA, Aitana López, que es una influencer generada por la inteligencia artificial. Que a todo esto estamos llegando. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Para mí no es lo mismo, porque rompe un poco lo que es el principio del boca a boca, ¿vale? Que nos ayuda a generar contenido y tal, vale, pero lo que no vale es no poner claramente en la biografía de que está creado por inteligencia artificial. Y solo poniendo, ahora ya se conoce mucho más, IA, AI, pero hay que ser muy explícito, porque si no estás engañando a la gente. Y además, la mayoría de comentarios son comentarios erróneos, porque se piensa que esa persona es real. Y la otra mayoría es para criticar de que es artificial, por lo tanto, ese engagement famoso que luego veremos tiene poco a poco. Pero bueno, es otro tipo de boca a boca que existe hoy en día. Otro tipo, en castellano, generadores de contenido, tal cual, personas, ¿no? Como José Ligero, con apellido y todo, porque entra al coloquio y entonces yo un poco más de fuerzo, ¿vale? Pues que pueda crear un contenido y no necesita tener miles de seguidores, ni centenares. Crea un contenido, pero crea un contenido que es natural, que es lo que se necesita, natural, y eso es lo que utiliza la marca en sus medios propios, para publicar, porque a la marca nos cuesta ser naturales, o somos demasiado corporativos, ¿no? Luego hablamos un poco, porque Salud nos puede hablar mucho de UGC, User Generated Content. Vamos a intentar no hacer muchos anglicismos, porque si no, parecemos aquí, bueno.
Otro boca a boca, los empleados. Los empleados también forman parte del boca a boca, forman parte también de nuestra capacidad de persuadir. Los propios clientes, los propios proveedores, o sea, todos los stakeholders que pertenecen en toda la cadena de la industria, todos, de alguna forma, son capaces de crear el boca a boca. ¿Por qué es diferente un celebrity con un influencer social? Porque no tiene la misma compromiso. Tú a un celebrity lo puedes admirar desde ese punto de vista aspiracional, ¿no? Lo puedes admirar, es aspiracional, pero un influencer social, que tú has visto su día a día, su contenido, es una relación mucho más estrecha, es como si fuera un amigo, ¿no? Y si encima te responde a un comentario, pues ya imagínate, ¿no? Se crea una relación que es como un amigo, ¿no? De hecho, muchos influencers sociales no saben cuál es la magnitud hasta que no salen a la calle y se van encontrando que la gente les va parando y les va diciendo y les hablan como si les conocieran de toda la vida y ellos se sorprenden, ¿no? En ese sentido. Entonces, la estrechez es muy superior. ¿Y esto qué significa? Que a nivel de marketing, y hablando de presupuestos, pues es muy probable que podemos tener resultados mucho más tangibles con un influencer social que no con un celebrity, a nivel de presupuestos, y lo que busquemos con ello, ¿ok? Fijaos que en la fórmula no he hablado de influencers, elevado a el boca a boca. Y a partir de ahí, cada uno que tenga el boca a boca que más le encaje, pero hay que elevarlo al principio, no al concepto de influencers. Vale, fijaos, esto es muy habitual, el fiasco de los influencers sociales. Una joven con más de 26 millones de fans en Instagram no logra vender el mínimo de 36 camisetas que exigía la empresa dispuesta a fabricar prendas. Dime, no, tranquilo, di. Ah, ¿cuál baño? Vale. Yo pensaba que tenía tanta prisa en responder que hasta se levantaba. Vale, ¿cuál creéis que es el error? El del titular, que es bastante típico en los medios. Los medios generalistas nos hacen mucho daño a todos, porque no acaban de bajar las cosas, hay muchas veces el famoso clickbait, que es para que pinches y cliques y no se es muy exhaustivo. Entonces, fíjate ¿cuál diríais que es el fallo del titular? ¿Es una consecuencia? Mala influencer, porque no influencia. ¿No? Bueno, primero que está generalizando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú generalizas, ya estás dando una connotación negativa a todo, porque todos los pones al mismo saco. Ya vamos mal. Pero el otro error, fijaos que ellos, bueno, el titular pone entre comillas influencer, porque dice, de influencer nada que no ha vendido. Pero el error es poner influencer. Porque hay algo que está muy asociado en la industria y que es, por tener muchos seguidores significa que eres influencer. Pues no. Esto es un dato y con este dato hay que validarlo. Pero ya puedes tener 100.000, 1 millón, 2 millones, que con eso, de entrada, no significa que seas influencer. ¿Vale? De hecho, el influencer es aquel que realmente tiene capacidad de incidir en la toma de decisiones de su audiencia. Obviamente, cuanto mayor sea su audiencia, mayor será su capacidad de influencia. Pero un influencer tiene que tener esa capacidad de incidir. No digo de persuadir, incidir en la toma de decisiones. Por lo tanto, lo vemos claramente. Tienes 1 millón de seguidores y luego tienes 10 comentarios. Pues ya vemos que si no generas conversación, es que ya no llegarás al paso de incidir decisiones, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos seguidores? Pues muchos son bots, que ya sabéis que son usuarios falsos, y también nos hemos encontrado cosas como los bots. ¿Sabéis lo que son los bots? Los bots es cuando tienen, pues yo que sé, un grupo de WhatsApp, ciertos influencers, y dicen, oye, chicos, ya he publicado, que como quiero que se me perciba que tengo influencia, ya podéis crear contenido, y entonces empiezan a comentar. Oh, tal, un contenido muy de esto, ¿no? Y dices, ostras, ¿cuántos comentarios?
tampoco tiene tantos seguidores, ¿no? A veces dices, cuando ves que hay mucho comentario, incluso mucho like, también hay que sospechar, porque es desmesurado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras a los comentarios de los perfiles y ves esos perfiles, ves que solo le comentan los mismos del primero. Solo se están comentando entre ellos y hay luego 2 o 3 personas normales que están comentando. Por lo tanto, ellos que ven que como saben que las marcas ya no solo miran la cantidad de seguidores, sino lo que miran son qué interacciones genera el contenido, ¿vale? Intentan manipular ese dato. O sea, que hasta eso tenemos que llegar y ver. Por lo tanto, un influencer que se considere influencer, porque incide en la toma de decisiones, ¿cómo lo han conseguido? Y estos 4 puntos, factores, los tenemos que tener muy en cuenta también en nuestra marca. Porque, ¿no? Como comentamos Alberto, es qué aprendizajes podemos tener de los influencers que podemos aplicar nosotros como marca. Y luego lo veremos para B2B. 1, la mayoría de ellos, sobre todo en sus inicios, es pasión. Pasión por una temática, aunque sea ego-bloggers, es decir, aunque sea exhibir su vida pública, ¿no? Pero hay pasión por cualquier cosa. O sea, cuando tú piensas, yo qué sé, las hormigas africanas, que no sé qué, hay alguien que crea contenido sobre eso. Dices, ¿en serio? Hay alguien que crea contenido con eso, que le gusta, no sé qué. Sea lo que sea, hay alguien que está creando contenido sobre eso. ¿Por qué? Porque hay una pasión. Pero luego, la pasión está muy reñida a la constancia. Si tú no tienes pasión, es muy difícil ser constante. Y esto hay que ser muy constante. No solo por el logaritmo, que ese es otro percal, sino también porque al final acostumbras a la audiencia a consumir un contenido en cierta frecuencia, ¿no? Entonces hay que ser muy constante. Y si no tienes pasión es imposible. Imaginaos youtubers, que hemos visto youtubers que han estado más de 5 años publicando un vídeo a la semana, monetizando 0. O sea, a nosotros cuando nos llamaban, cuando teníamos a gente decir, no, es que yo quiero ser influencer, y preguntabas el por qué, muchas veces notabas, no, para ganar dinero o popularidad, ya veías que no estaban estos rasgos, estas cualidades, entonces no lo van a conseguir, ni de coña. ¿Ok? Presidente, honestidad, cuando decimos honestidad a sus valores, a su manera de ser, a su opinión, no simplemente ser buenas personas, ¿no? O sea, ser coherente con tus valores. Y esto es, la audiencia lo percibe con ser honesto. No te puedes cambiar un día la chaqueta, pensar un día de esto, pensar otro día otra cosa. Entonces, muy importante es la honestidad. Es otro de los factores que tenemos que tener muy en cuenta. Y luego, esto es fundamental, la línea editorial. Cada uno tiene una línea editorial, una manera de comunicar, una manera de hacer. Lo que no podemos hacer es copiar, ¿vale? Lo que a Salud le sale natural, a Pedro no le va a salir natural. Y lo que a Pedro le sale de la manera de comunicar, no le va a salir a Salud. Y muchas veces cometemos el error también a nivel de marcas de decir, voy a copiar eso, que eso funciona. Pero no estás copiando el formato. El formato es decir, ahora se llevan Reels, que tiene más alcance que el carrusel. ¿Vale? Eso es el formato. Pero la línea editorial la tienes que poner tú. Y tiene que ser la tuya, porque si tú eres honesto y tienes claro tu línea editorial, consigues lo que todos intentamos conseguir, que es la autenticidad. No hay nada que se valore más hoy en día a nivel de los creadores de contenidos que se les considere auténticos, autenticidad. Y todo esto, obviamente, lo podemos trasladar a nivel de marca. O sea, a nivel de marca tenemos que tener pasión en nuestra comunicación, constancia, ser honestos y tener una línea editorial propia. No copiarla, por favor, no copiarla. De hecho, ¿vale? No hay audio, pero no nos interesa el audio. Ha pasado muy rápido. Exalcaldesa de Barcelona. Os pongo en contexto. Exalcaldesa de Barcelona en campaña electoral. Estos vídeos ya no están en YouTube. Es una lástima porque me lo tenía que haber descargado porque lo tenía muy bien trabajado. Entonces,
Es un vídeo que en principio estaba en YouTube, donde empezaba a comunicar 10 semanas, un vídeo a la semana en YouTube, ¿vale? ¿Para qué? Para llegar a nuevas audiencias, en un medio de comunicación más cercano, que las audiencias quizás pues, lo puedan valorar. Pero no sé si habéis visto algo que podríamos destacar. Yo creo que no sé si voy a poder pasar atrás, a ver. Sí. ¿Os choca algo de lo que habéis visto? Ya sé que también. ¿Qué ha encendido la cámara ella? Laura. ¿Ves? Ha encendido la cámara ella. Y la pregunta es, ¿vosotros os pensáis que ella está sola para hacer el vídeo y que no tiene un equipo de comunicación ni el de campaña y está sola, que ha ido a su casa y lo ha encendido? Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace, José? Por cercanía. ¿Pero por qué cercanía? Sí, ¿por qué lo quiere hacer así? Claro, pero ¿qué está haciendo entonces? Está copiando lo que hace o hacían muchos youtubers que estaban solos, encienden la cámara y luego ni lo editan. Empezaba pum y tal. Pero no es que resulta que ir a YouTube y grabar el vídeo y para ser cercano significa que tengas que apretar el botón si no estás sola. Porque si tú quieres aparecer más cercana, lo que vas a conseguir es todo lo contrario, porque estás haciendo demasiado el político. Nunca mejor dicho. Está bien ir a YouTube, quieres ir nueva audiencia, es un contenido más fresco, pero una cosa es el formato, el medio, y la otra es la línea editorial. No hace falta ni poner un set como si fuera una habitación casi de un adolescentes. No hace falta ese postureo, porque luego consigues el efecto contrario, porque no estás siendo honesto, te estás equivocando, que estás copiando la línea editorial. Que vas a YouTube, perfecto, pero no te hace falta hacer este gesto. Y el vídeo está cargado de muchos gestos de este tipo. Por lo tanto, la gente no es tonta, te genera un rechazo. ¿Sí o no? Sí, afuera. ¿Sabes? Pero, sobre todo lo digo que estos errores que cometemos mucho a nivel de marca de copiar la línea editorial no es lo mismo que el formato. Y no lo vamos porque no tenemos el audio y demás, pero aquí tenemos líneas editoriales muy diferentes, ¿no? Como el Chef del Toro, ¿no? Pues muy conocido por Frozen y por las colaboraciones que hacen con Frozen, ¿vale? Luego tenemos otro colaborador, ¿no? Que era Alberto, y luego tenemos, no sé, Rorró en la LED. Rorró, ¿la conocéis, Rorró? Pues tiene una manera muy cercana y muy particular. O sea, si tú quieres copiar eso, es complicado, porque no eres tú. Y aparte, ella sale el vídeo y pone la voz en off y lo va narrando, y es su línea editorial. Y el Chef del Toro, pues es un tío que voy para adelante. Entonces, o sea, tú te puedes sentir más identificado con uno o con otro, ¿no? Porque al final eso es así, pero ¿cuál hago yo como marca? El que sea más auténtico, el que sea yo, no el que vea que a uno le funcione. O sea, son matices que nos pueden ayudar mucho a tenerlo claro. Entonces, ¿cuál es el problema para mí? Que entonces los influencers sociales nos aportan storytelling, nos aportan humanización de la marca, ¿vale? Y para mí el punto 1 y 2 no lo podemos delegar, ladies and gentlemen. Para mí el punto 1 y 2 lo tenemos que tener en la marca, porque los influencers nos tienen que elevar. Y con su línea editorial, que es perfecto. Pensar que el gran problema que tenemos cuando una marca hace colaboraciones con influencer es que la marca le dice cómo tiene que comunicar al influencer. No, esto mejor me lo quitas, vamos a modificar el vídeo. Le estás rompiendo la línea editorial y entonces no va a ser creíble. No, le tienes que dejar con su línea editorial comunicar. Pero tú sí que tienes que tener la tuya. Tú sí que tienes que tener tu storytelling, tu narrador, y esto no lo tenemos a nivel de marca. Por lo tanto, lo delegamos y entonces tenemos que un pupurri de líneas editoriales en el cual la marca tampoco está bien arraigada porque no tiene nada, ¿sabéis?
Y sí que nos aportan, obviamente, credibilidad, que para eso necesitamos alcance y credibilidad con los creadores de contenido. Pasando muy rápido, esto es Social Elephant, su software que tenemos, no voy a poner en directo para no perder más tiempo, donde hacemos benchmark de share of voice, es decir, comparamos cuál es el alcance que tiene marcas, entre ellas, o en este caso estamos comparando marcas importantes de deporte con influencers. Y miremos donde lo miremos, podríamos hacer la prueba. La línea lila es lo de los influencers, siempre tiene más alcance y más interacción los creadores de contenido. La gran mayoría. ¿Por qué? Porque saben explicar mucho mejor historias y humanizarlas. Muchas de estas marcas todavía utilizan YouTube como un repositorio de vídeos, de spots publicitarios, sin crear una estrategia de contenidos que aporte valor a la audiencia, ¿no? Entonces, mires por donde lo mires, siempre hay esto. Y repito, y abogo otra vez, no tiene que ser exclusivo de los influencers. Las marcas podemos hacer mucho más en este sentido. ¿Cómo os clasificamos a los influencers? Por dos conceptos, tamaño y capacidad de interacción, ¿vale? Por dos conceptos, ¿vale? Esto también lo tenemos que tener un poco claro. Más de 1 millón de seguidores y que tengan lo que llamamos un engagement de un 1,2%. El engagement es la suma de interacciones dividido por su comunidad, lo pasamos a un tanto por ciento y nos da un número para saber cuánta gente comenta en base a su audiencia. Un 1,2%. De 100.000 a 1 millón tenemos a los influencers medianos, ¿vale? De los 10.000 a los 100.000 tenemos a los microinfluencers y de los 1.000 a los 10.000 tenemos a los nanoinfluencers con esta taxa de interacción. Fijaos que a mayor comunidad, ¿qué pasa con la interacción? Es menor. 1, porque el logaritmo también hace que ese contenido nunca llegue a todo el mundo. 2, a medida que creces, tu audiencia también crece mucho más fragmentada y en otros orígenes y en otros países, ¿vale? Y no hay nada que genere más compromiso que si yo soy una audiencia y hago una pregunta, me respondan. Y esto lo pueden hacer si quieren los microinfluencers que tienen una decena de comentarios. Si tienes miles de comentarios, pones un bot, pero ya no serás cercano, no puedes hacerlo. Entonces, por eso siempre escucharéis que los micro, nano influencers se consideran más cercanos con su audiencia que no los macro influencers, ¿ok? Tienen mejor engagement y el precio es mucho menor, tanto que muchas veces es un intercambio de producto todavía. O sea que a partir de ahí, ¿no? Audiencia menos fragmentada. Aquí no se verá mucho, pero fijaos, este youtuber tiene más de 1,5 millones de suscriptores y de España tiene solo 156.000. ¿Por qué pasa esto? Son matemáticas también, ¿eh? Sí, pero pasa sobre todo porque al final la gran criterio a nivel de contenido en Internet es el idioma, ¿no? Por lo tanto, si tú publicas en español, tu audiencia no solo es España, es todos los países hispanohablantes. Entonces, en este caso, tiene mucha audiencia de Sudamérica. ¿Y por qué México es el país que tiene más audiencia? Porque es donde hay más gente. O sea que llega un punto que cuando crecen exponencialmente en mercados donde hay más audiencia. Entonces nosotros, si te piden hacer una campaña y muchas veces todavía se valora al influencer por el tamaño de su comunidad, mal vamos. Porque al final de ese tamaño de comunidad me interesa muy poquito. Entonces con los micros pasa mucho menos esto, no está tan fragmentado. Bien, esta no es la historia de hoy de plataformas para buscar influencers, pero obviamente hay mucha tecnología ya hoy en día para buscar y gestionar campañas de influencers y no cometer errores de este tipo.
La presentación, Alberto, también os la enviaré, por si luego alguien la quiere ver o quiere ver algo más de plataformas o lo que sea. Obviamente, si tenéis alguna duda en este sentido, pues nos podéis preguntar, porque nosotros también asesoramos a nivel de marcas cuál es el mejor partner tecnológico que puedan tener en función de sus necesidades y escalabilidad, etc., ¿vale? Porque conocemos muy bien el mercado del influence marketing a nivel global y toda la tecnología, agencias que hay a nivel mundial, ¿eh? Pues hemos desvelado ya la fórmula, ¿no? Hemos desvelado la fórmula de que tenemos que tener un storytelling, un narrador, aplicar el boca a boca para poder tener la atención. ¿Cómo le aplicaríamos esta fórmula? Fijaos, por ejemplo, ¿qué es el storytelling? Como marca tenemos que tener un manifiesto de marca, ¿vale? El manifiesto de marca, aparte de tener esa historia, pues tenemos conceptos básicos como es cuál es la misión, que la misión la recordamos que es qué es lo que estamos haciendo a corto plazo que nos ayude a alcanzar el propósito, ¿vale? Luego tenemos la visión, que es qué es lo que estamos haciendo con la misión. Si somos capaces de mantenerlo en el tiempo, la visión se convertirá en una visión, ¿ok? ¿Con qué valores? ¿Cuál es nuestro porqué? O sea, las marcas tienen que tener un manifiesto y cada vez ya lo publican en su propia web. Manifiesto de nuestra marca. Y aunque suene manifiesto un poco serio, luego ahí le ponemos un poco toda la esencia, ¿no? Luego tenemos que tener el narrador. El narrador muchas veces es un logo corporativo. Entonces, no sé, ¿no? Pero a nivel de redes sociales, es cierto que, por ejemplo, pues aquí tenemos al presidente cuando habla, tenemos a Alberto cuando habla en comunicaciones y asociamos la marca, ¿no? Podemos tener a Laura y vamos a asociar la marca. O sea, ¿cuáles son los narradores del storytelling? Pero esos narradores, que pueden haber varios, tienen que tener claro todos cuál es el storytelling que tienen que hacer cada uno de ellos, aunque sea con su línea editorial, para transmitirlo al mercado. A partir de ahí, pues tenemos el Chef del Toro y otros colaboradores, ¿no? Y podemos llegar a la atención. Espera. Entonces, esta teoría que hemos explicado de la fórmula, ¿vale? Luego hay que hacer un plan que nosotros llamamos de campaña que claramente pues consta de diferentes fases, ¿no? Un análisis de situación que analizamos internamente y el externo, qué está haciendo la competencia, ¿vale? Antes de ponerse. Un objetivo, sabéis que el objetivo tiene que ser, llamamos con el anglicismo en inglés, SMART, específico, medible, alcanzable y realizable en una línea del tiempo, ¿vale? Y si hiciéramos un ejercicio, ya os digo que la mayoría de veces no somos capaces de confeccionar un objetivo SMART, porque si no cumple todos los criterios, no es SMART, ¿ok? Y aquí viene el target, al cual nos dirigimos. Fíjate que al final, si nosotros, Alberto, tenemos claro la fórmula, cuando vamos a implementarlo, si yo voy a un canal B2B, ¿vale? Me es lo mismo, o sea, la fórmula es prácticamente lo mismo, lo único que me cambia es a quién me dirijo. Si cambia a quién me dirijo, cuando luego yo haga la estrategia y la táctica, va a cambiar los canales, obviamente, al cual voy a utilizar, ¿no? Por lo que si yo voy a B2B, voy a tener que hacer colaboraciones y hacer trabajar mucho más LinkedIn. Es que es así. Y LinkedIn hay que darle mucho más storytelling. No solo hoy estamos aquí, hay que explicar mucho más storytelling. Entonces, tenemos muchos perfiles en B2B que pueden ser nuestro boca a boca, ¿no? Profesionales de la industria, ¿no? Profesionales como pueden ser chefs reconocidos, como pueden ser lo que hemos comentado con Marta de Paz, más o menos, ¿no? ¿Sabes? Líderes. Podemos encontrar esos líderes de opinión para que nos hagan esa pregunta. Ana, no, por supuesto, ¿no? O sea, aquí la colaboración y cooperación, lo hemos dicho que era un activo desde el primer grado. Entonces, lo más importante, yo os lo digo, es, cuando hacemos una estrategia de este tipo, es tener claro la base. No empezar a hacerlo todo diferente porque es el B2B. La base de nuestra fórmula tiene que ser muy clara. Luego cambiará el medio y la dinámica, ¿ok?
participar en coloquios con estos perfiles, invitarles, contenido, píldoras grabadas que puedan explicar una estrategia, sobre todo que aporten valor, que aporten su conocimiento. Se quiere ese valor, no se quiere la promoción, se quiere que aporten valor, que ayude a la audiencia en algo. Eso es lo que más podemos utilizar y más podemos aplicar. Pero antes de ponernos con estrategias y tácticas de B2B, encontramos mucho a faltar de que no se respeta la fórmula. Y entonces salen cosas, muchos inventos con casera. La fórmula, y luego aplico unas bases, y luego ya medimos. Y como todo hay cosas que salen mejor, cosas que salen peor, pero tienes la certeza, cuando tú aplicas una metodología, tienes solo la certeza de optimizar. No tienes la certeza de que cada vez estoy probando una cosa diferente. Y no pasa nada si le salen influencers de inteligencia artificial, si le salen UGC, porque tú todos estos los pones en el boca a boca. No te cambia tanto. Ah, es el boca a boca. Vale. ¿Qué cojo de aquí? Pues este me viene bien. Ya está. Para B2B, ¿qué me viene del boca a boca? O sea, el profesional. Vale, ¿dónde está el profesional? ¿Dónde comunica más? En LinkedIn. Luego es que es mucho más sencillo con una base. Y bueno, ladies and gentlemen, ¿qué hora es, Alberto? Ya está. Alberto me dice, oye... Una pregunta. ¿Un influencer puede calidad ser una marca? Buena pregunta. Sí. La respuesta es sí. Siguiente. ¿Dónde queremos llegar? ¿Estaría sometido a escritura? No, porque tú tienes que tener tu storytelling narrador muy potente. Pero si es muy potente, no eres capaz de libertad. Tienes que tener potente y no solo nosotros, a ver, casarte con un embajador de marca pues tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Hacer colaboraciones con muchos micro y nano influencers es una ventaja que no un macro influencer. ¿Por qué? Porque lo tienes muy segmentado. Tú tienes un alcance, pero tienes muchos que están hablando. No tienes a una única persona que hay un riesgo, no solo porque te canalice, imagínate que tiene una crisis de reputación, como ha pasado. Claro, esa crisis de reputación que tienes su marca personal, te la repercute tú. Hubo un tema con, no sé, hay muchos, ¿no? El pelirrojo, pues justo estaba haciendo una campaña con Maxi Bon, hizo comentarios sobre un tema antitaurista, además, muy duros. Pues, obviamente, tienes una crisis de reputación en la antigua Twitter, en X, como no puede ser de otra manera. Oca de ahí de ese argumento nace la base de quién de tu empresa puede ser la imagen que te represento. O sea, tita el CEO porque es CEO, pero no te vale cualquiera. Toda cualquier empresa controló. Me gusta valorar muy bien qué empleados salen a saberlo. Primero por la actuación de hoy en día en España, que me da igual el puesto y el nivel, es decir, que la reputación. Y otro porque esa persona en el momento que se vaya, eso ya no puedo. Sí, queda ahí, es una huella digital. Entonces, por eso decimos que el CEO está mucho más vinculado y es más difícil, cuando no puede ser el CEO por X circunstancias es mucho más difícil, pero en lo que tú dices, pues yo te diría, no te cases con un macro influencer, porque hay muchos riesgos, y hazlo con muchos micros. O sea, por lo mismo, un influencer que tenga 1 millón de seguidores, con buen alcance, con buen engagement rate, pues tú puedes tener uno con 1 millón o puedes tener 10 de 100.000. Si uno te sale rana o 2, no pasa nada porque la onda expansiva del otro es superior. Lo tienes mucho menos minimizado y no tienes ese problema y ese riesgo. Por lo tanto, no lo vincularía nunca a un macro influencer porque no hay muchos riesgos. Vale, dicho esto, pues era mucho contenido. Espero que al menos haya servido de inspiración, que tengáis esa fórmula y la tecnología no lo permite, vamos a ver si va. Es cierto que el concurso mola mucho más con acústica, que no va a haber acústica, entonces lo voy a tener que hacer yo un poco más de performance, pero vamos a probarlo. Ahora me voy a ir ahí a la sala de máquinas y si lo permite, ladies and gentlemen, hoy alguien de vosotros va a ser... Bueno, ya sé que estaba yo, pero no. Algo más rico, 25 euros. Oye, un aplauso. No está mal, 25 euros, ¿eh? El Amazon. Ay, que veo alguna pupila que otra. Cómo se ha dilatado ya. Esto ya no hablamos de influencers. Pero bueno, vamos a ver si esto no funciona. Aquí, promoción.
Vamos a ver si funciona así. Adiós, ahora me lo he cargado. A ver. A ver, Alberto, ¿cómo puedo volver a poner la URL? Mientras hacemos esto, vamos a preparar ya un súper coloquio